quiero gozar. Comprar una Pepsi Ron para vacilar. Comprar una Pepsi Ron para vacilar. Como siempre, es un placer para mí poder compartir con ese público el último programa del 2021. Domingo 26, nosotros estamos aquí despidiendo este año con un público maravilloso. Y lo único que quiere Domingo Explosivo, desearles a todos sus televidentes, pero a todos los dominicanos de aquí y de allá, y a todos esos latinos en el mundo, que tengan una feliz Navidad, un buen próspero año nuevo, y queremos siempre tenerlos en salud para que puedan seguir compartiendo este toque de queda. Tenemos un resumen esta noche, pero yo no podía despedir este año sin tener el nuevo agente de real estate, porque ese hombre me está dando cátedra a mí. Yo creo que ya en la agronomía se le olvidó. Yo quiero darle la bienvenida en el último show de este programa a Manuel Ruiz, periodista de Cotuí. Buenas noches, hermano. Mire, ese nombre, eso de Milcíades, el periodista de Cotuí, y yo no quiero que haya demanda. Bueno, mi hermano. Así que a ustedes, como siempre, amigos televidentes, satisfecho. Primer día de Pascuas, ayer, día 25, y ya nosotros estamos aquí con el fusil en las manos. De verdad que sí, muy contento. Y primer día de Pascuas, recuerden que el día 24 es el día del nacimiento del Mesías, el nacimiento del niño Jesús, que nació en Belén y murió en la cruz. Y ya el día 25 es el primer día de festejo de Pascuas, que significa fiesta, alegría por recibir el nacimiento del Mesías, según cuenta la historia. Y nosotros lo celebramos con júbilo, sobre todo en los países latinos, porque en los Estados Unidos la fecha más importante es el día 25, una de las fechas más importantes, el día de Nochebuena, los latinos, y yo la pasé muy bien. Yo preparé mi banquete, lo disfruté con los antojitos que me gustan, siempre hago mi buen moro, nosotros decimos de guandules, mi moro de gandul, es riquísimo con mi torreja con huevo, Benjamín. ¿Qué usted comió? Bueno, los naiveros les gusta un moro de habichuela con coco, pero puede ser negra, puede ser gandule. Óyeme, el asunto es que nosotros hacemos una tilapia con coco, un moro con coco, y en esa fecha, óyeme, el arenque, que era de pobre antes, nosotros lo que es el arenque y el bacalao, nosotros somos débiles con eso. Ahora, la pasamos bien. Una fiesta de Navidad y un día de Nochebuena no tiene sabor si no se da una buena juma. Ah, siempre, sí. Tiene que darse la buena juma y aparecen en los barrios. Yo me acuerdo muy bien allá en mi barrio de Cotuí Pueblo Nuevo, los muchachos jóvenes borrachos. Esa juma había que dársela y al otro día lo mejor. Pero lo bueno de eso era, Manuel, que el calentado. Que anteriormente... El que no, a mí nadie me diga, y el sabor que tiene ese calentado. Excelente. Sí, porque usted mezcla también la ensalada. Ay, qué rico ese calentado. Y yo hoy también lo estuve disfrutando. Pero usted recuerda que los tiempos de antes celebrábamos, participábamos, hacíamos de todo, pero éramos sanos. Sí. Eran personas sanas. Lo que estamos viviendo hoy día es preocupante. Y mucha gente no ha entendido que esa generación de nosotros no vuelve otra vez. ¿Cuál era mejor de las dos generaciones, Benjamín? Háblame claro. No. Vamos a hablar claro, Benjamín. Eso no tiene... Mira, si yo le doy una respuesta, sí, el público no se le puede engañar, y menos en Domingo Explosivo. Óyeme, los años de nosotros, los años 60, 70, 80 y 90, eso no vuelven. Esas generaciones no vuelven. Pero el problema es que a medida que pasan los años, esas generaciones suyas, porque yo no soy de esa generación, van desapareciendo porque se está muriendo todo. Y lo que está surgiendo es una nueva generación. Entonces, ¿el mundo se acabó, Benjamín? Bueno, se acabó, porque con esta generación nueva de hoy día, usted no lo ha visto. Usted veía antes que cuando usted estaba enamorado de una mujer, para usted verle las piernas, los vestidos eran hasta aquí en el tope y el pecho cerrado. Pero ahora mire esa mujer amiga suya de la televisión. No, pero el problema es usted sabe la dificultad que había
de usted ponerse a bregar con ese vestido tan largo y cerrado. Por ahora es más fácil, Benjamín. No, pero tú sabes lo que da lucha, usted lo valora. Usted sabe lo bueno que era tú coger una hora para desarmar, pero ahora usted tiene que empezar a quitarle los senos, a quitarle la peluca, a quitarle la pestaña. Y cuando tú atientas atrás, estás creyendo, pero no, es un corcho que tú estás... No, Manuel, no me hable de eso. ¿Y usted? A mí me gusta lo natural. A mí me gusta lo natural. A mí me gusta lo natural. ¿Ustedes coinciden con Benjamín o están de acuerdo conmigo? Esas generaciones ya se están yendo. No importa. Pero él dice que no, que comenzó a quitar cosas y cuando se encontró con un esqueleto. Exactamente. Pero óyeme, en la noche, en la discoteca o en el party, tú la ves de una forma. Y cuando llega a las 6 de la mañana, a las 5, tú dices, no, pero ven acá. No fue con usted que yo vine. Hola, señora Fefa. Manuel, bueno, yo me siento feliz de comenzar este programa de esta manera. Pero usted sabe que el domingo pasado usted me metió al medio, me calentaron. En Neiva me llamaron a mí y me dijeron que se está acabando Neiva. No, pero no es que acabando Neiva. Porque yo vuelvo a reiterar de que la gobernadora es la representante del Poder Ejecutivo en la provincia y no está para hacer bulto. Así que en el caso de Bauruco, la distinguida gobernadora Juana Cristina Mateo, que se ponga las pilas, porque el próximo año 22 ella no puede seguir con ese relajo. Ella no puede seguir con ese relajo. Manuel. Y yo voy para República Dominicana y me voy a dar el lujo de ir a Bauruco. Y yo lo voy a llevar al balneario Las Marías. Yo espero que cuando yo no usted quiero vuelva, ese balneario que usted dice que se llevaron todo, es un desastre lo que tienen. No, yo quiero que usted vaya. Porque Ahora, usted parece que no le cae muy bien a esa gente, porque ese balneario le ha puesto toda la barrera y obstáculos. Pues déjeme decirle algo. Usted no le cae bien, vamos a hablar claro, Benjamín. Bueno, óyeme, si yo no le caigo bien, ellos son que se lo pierden. Lo que yo le puedo decir a usted, porque los dominicanos de allá, algunos se equivocan con los dominicanos que estamos fuera, ausentes. Muchas veces usted que está ausente hace más por Cotuí que por muchos que están allá. Es lo mismo, yo he hecho más por Neiva que muchos neiveros que están allá. Yo le regalé, yo le doné las escaleras y yo he hecho otras cosas que no quiero ni mencionarla aquí por personas que necesitan. Entonces, ¿de qué sirve que tú seas senadora, diputada y cuando va una persona que se está muriendo por 50,000 pesos, por 10,000 pesos, usted no se lo da? No, ellos ahora se dan el banquete, ahora en las Navidades. ¿Sabe por qué se da el banquete en las Navidades? Porque la gente anda buscando algunas ayudas y ellos se dan el gustazo de bregar con la bendita fundita. Usted oye, Benjamín, ¿usted está preocupado, Benjamín? No, Manuel, me preocupa porque usted se da cuenta que ellos, yo veo diputadas regalando dinero y regalando aquí. Miren, señores, a mí me olfatea y me huele. Y prepárense, que van a tener un contrincante. Benjamín va para la calle detrás de una diputación. Ustedes lo verán. Bueno, ustedes lo verán. Vamos a ver lo que pasa. Y yo lo voy a lanzar oficialmente por aquí. Vamos a ver lo que pasa. Hermano, vamos a ver lo que pasa. Yo lo que quiero es, Manuel. Pero, óigame. Cuídese la espalda. No se preocupe. Mire, hermano, yo quiero que los que están viendo este programa de televisión, que no lo muevan. Porque vamos a volver a hablar del peaje sombra. Usted sabe que de la sombra que tenía ese peaje, el dominicano no ha entendido, Manuel, o yo creo que el dominicano no ha asimilado que lo que hizo Luis Abinader con el país no lo han hecho por 40 años, 50 años, ningún presidente. Ningún presidente lo ha hecho. Y la gente vive diciendo, no, que Tayota, no, que esto, criticando. ¿Y qué es lo que quieren? Un hombre que encontró un país quebrado. Porque no solamente fue la pandemia que lo destruyó, que desbarató. ¿Cómo que no? Fue la pandemia. La pandemia. ¿Y la otra pandemia? La pandemia morada. Lo quebró el país. Lo que pasa es que el dominicano lo que le gusta, yo creo que a veces creo que el dominicano es masoquista. Pero no me hable de fiesta, de que la bandera. Porque ahora ustedes han tomado eso como un relajo. Pero cuando hay cualquier problema, van para la bandera, se huelga, que hubiere, que el otro. Ellos van perdiendo tiempo. Entonces, ¿por qué ahora el pueblo dominicano no se tiró a la bandera a apoyar y a celebrar y a gritar que Leonel Fernández, Díaz Rúa, Miguel Vargas, Hipólito debieron de haber ido a la... Porque eso que hizo Abinader
hay que hacer historia, hay que mencionarlo y resaltar. No, dándole con paño tibio, que no, que, óigame, ningún presidente ha hecho eso. Y todos esos tipos que están cayendo presos, ¿usted cree que es fácil meterle mano a esos generales y coroneles, meterlos presos? No, eso es terrible, es histórico. Lo que está haciendo Luis Abinader, es más, hay que darle un trofeo. Démoselo. Pero vamos a poner la música buena, pero vámonos ahí ahora con Viejo Año. Viejo Año, para decirle adiós al Viejo Año. Vamos a comenzar con todo esto así. Buena música, no lo cambies. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas como tú las botan, más si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré por los ratos que te feliz. Bueno, amigos, una entrega especial en el día de hoy de Domingo Explosivo. Benjamín Cuevas satisfecho de todo un año de trabajo, un año de ayudar a la gente a adquirir su propiedad, de ayudar a gente que tenían problemas con su propiedad y salieron de ella. Sin embargo, Benjamín, yo sigo preocupado. Ajá. Sí, mire, yo conozco, y usted también, una serie de vendedores ambulantes, gente que trabajan en la calle, pero que son residentes legales. Esos vendedores ambulantes, hablé con ellos y declaran sus impuestos. También vendedoras de habichuela con dulce y que venden friturerías y están declarando sus impuestos. La pregunta mía es, esa persona que yo lo veo un poco como triste y deprimido, ¿pueden adquirir su propiedad? 100%. No. 100% que sí. Yo me voy más lejos. Manuel, a mí me han llamado personas informales que hacen eso que usted dice, que me han dicho, Benjamín, después que yo veo Domingo Explosivo y que lo escucha usted, mi familia se ha convertido en dueños de casa. Y yo le he dicho aquí que esas personas que están trabajando, informar, pueden reportar, óigame, sacrificarse, reportar lo suficiente, porque la ventaja de comprar una casa es que tú no la tienes que comprar sola. Porque muchas veces la persona que está haciendo ese trabajo que reporta 20, 25, el hijo o la hija también reporta 25 o 30. Manuel, y entre 2 o 3 de la familia pueden comprar su primera casa. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se unen entre la familia y compran su primera casa? Que puede ser de 2 y de 3 familias. Manuel, lo siguiente, después que usted compra una casa en este país, yo estoy hablando de América, especialmente en la capital del mundo que es Nueva York, pero no importa en cualquier estado, compre su casa, pero los que viven en Nueva York, que ven este programa, o en cualquier estado, cómprela. Porque usted puede estar trabajando informal en la calle, Manuel, vendiendo habichuela con dulce, o vendiendo hot dog, o tal vez limpiando casa. Pero resulta que cuando tú compras una casa entre 2 o 3 de la familia, después esa casa coge lo que se llama plusvalía. Cuando digo plusvalía es que coge equity. Equity es que cuando tú compras una casa en $400,000 o 500, a través de 4 o 5 años después, esa casa tú le puedes sacar, porque coge lo que se llama el equity, le saca 100 a la casa. ¿Y qué tú haces con $100,000? Que compraste un local o buscaste un local y pusiste tu propio negocio. Sí, eso es ganancia. Manuel, ¿qué pasa cuando una persona que vendía habichuela en la calle ahora tiene un restaurante o tiene una cafetería? Sí. Está produciendo miles y miles de dólares. En conclusión, lo que yo le digo a usted, para que usted piense y aprenda con este programa, Manuel, que las personas lo que tienen que hacer es sacrificarse 2 años y reportar lo suficiente para comprar su casa. Después que usted reportó, compró su casa, esa casa lo puede convertir a usted hasta en una persona adinerada, rica. Se lo digo, Manuel, porque hay personas que a veces lo quieren hacer socio de un supermercado o lo quieren hacer socio de un restaurante o del taller o de una factoría, pero no tiene dinero. Pero si tú tienes una casa, que a esa casa tú le puedes sacar $200,000, tú te puedes hacer socio del negocio. Claro, claro. ¿Y qué pasa cuando ya tú eres socio de un supermercado o de una bodega o de un restaurante? Que se van a fajar a trabajar. Y después que eso produzca millones, ¿qué pasó? Una casa te hizo millonario.
Pero lo primero que hay que hacer es comprar su casa, sacrificarse. No importa, Manuel, porque la gente, el latino, lo que quiere primero es hacer un burto, aparataje. Y primero lo que hace es que va y se compra una jipeta. Y se compra un carro que cuesta 70, 80 mil dólares. Ey. Y pagando 800 y 900. Y después no califica porque lo tiene grande un pago. es que después los hijos hasta le quieren quitar el carro con todo y si no le quieren caer a machetazo. ¿Quién? No, Eso Manuel, es yo lo terrible. grande. Usted compró ese vehículo y lo pone en el parqueo. Ey. Pero cuando usted se acuesta, ellos cogen la llave y se van para la discoteca Ey. a frontear con el carro. Ey. Y tú nada más oyes el tablazo. Oye, papi, me chocaron el vehículo. ¿Cómo? Ey. ¿Pero y quién te dio permiso para que te lo lleve? Pero ¿qué pasa? Después que un carro salió del dealer, Manuel, Ya, eso no no. importa que cueste 70, 80, Claro. 90, ya no vale lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente, en el caso mío de Long Island, la gente me dice, pero ¿por qué tantos centroamericanos van contigo a comprar una casa? ¿Por qué? Porque la televisión, mayormente la gente tiene que entender que es mucho de apariencia, aparataje, y la gente cree en los burtos. Usted no ve usted no se recuerda cuando Cash Flow llegó a la televisión, que estaban todos los comunicadores, aquí estaba el Pachá. Óyeme, no había un presentador de televisión que no estaban con esa gente. Óyeme, eso era en todos los programas de televisión. Manuel, ¿qué pasó? Le fue un tumbe que le dieron a toda esa gente. Correr fanáticos. Óyeme, había gente que me llamaron a mí para decirme los 80 mil dólares que tiene ahorrado, otro tenía 100 ahorrados de 30 años de trabajo. Se lo dieron a ese señor para que le iban a dar todos los meses 2,000 y 3,000 dólares. Soñando sueños. Óyeme, no, pero desde que recolectaron más de 2 o 3 millones de dólares, el juidero los tumbaron. Eso es un crimen. ¿Tú crees que yo voy a venir a la televisión, Manuel, a hacer eso? Hay muchos que han desaparecido del mercado. Pero hubo un amigo suyo que le dio un infarto. ¿Usted no sabía que había uno que le dio un infarto? Amigo mío. Sí, él me dijo a mí que yo tenía que retractarme. Ah, Le dio un patatú, es abogado, es dominicano. Le dio hasta un patatú. Le digo, no, yo lo mal hecho no lo hago. Óigame, Manuel, yo no necesito dinero para vivir, yo lo he dicho. Por eso yo no tengo compromiso con políticos. Por eso que yo le mando su fuetazo, no importa que sea político de Neiva, que sea de donde sea. Yo no vivo de gobierno, yo no vivo de cheque. Yo vivo de los clientes, yo vivo de la gente. Y yo vendo mi honestidad aquí. Yo no vengo a la televisión a hacer burto ni nada de eso. Yo le digo a la persona, compre su casa. ¿Pudo usted hacer algunos cierres de esos vendedores ambulantes, de las personas, de trabajadores y realmente en este año? No solamente que hice cierre, que me recomiendan las personas. Manuel, lo mejor que tú haces en tu vida es hacer las cosas correctas. Todo no es dinero en la vida. Prefiere ganarte un poquito, que después usted lo recomienda al otro, el otro y el otro. Y eso es una cadena. Si no, pregúntale lo que pasó con Danilo Díaz. Danilo Díaz y unos PLDistas vinieron aquí a venderle sueños a los dominicanos. Pero ¿usted se llegó a reunir con Danilo Díaz? ¿Quién, yo? Sí. No, yo no me reúno con delincuentes. Serio, yo no me reúno. Óyeme, aquí han venido gente que quieren anunciarse conmigo, que quieren venderme publicidad. Yo le digo, yo no quiero publicidad. Usted ve comercial. Yo le puedo poner un comercial a usted. Que usted me diga, Manuel, Benjamín, ponme esa. Yo lo pongo. Yo no vendo comercial. Los comerciales míos son ustedes. Los que me llaman, Benjamín, ayúdame. Tengo este problema. Resuélveme esto. Miren el número ahí en pantalla. Eso soy yo. Apréndanse ese número, que es el número que resuelve, de Benjamín Cuevas en Domingo Explosivo. Vamos a escuchar un poco. Que no de lo música. cambien. Disfruten de esta buena música para despedir el año. Ya volvemos. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Seguimos felicitándoles con motivo ya de la recta final de lo que es este año 2021, que ha sido mucho mejor que el pasado año, que fue un año oscuro, negro totalmente. Así que vayan preparándose con su confete, con todo su asunto, para que despidamos en grande este año 2021. Este fue un año que, según las estadísticas, y Benjamín lo ha dicho, fue un año donde la gente empezó a construir su crédito, donde la gente reparó muchos créditos, y además de eso, donde la gente tuvo cautela, evitando que iban, por ejemplo, a una tienda
con su tarjeta a ver si tenía crédito. Y muchas veces la gente no sabe que eso es peligroso. Sí, y señor. fue un palo el año 21 de esos aspectos, Benjamín. ¿Cómo lo resumimos? Vamos, yo puedo... Se la puse dura ahí. No, mi hermano, yo quiero decirte que yo me siento, mire, feliz por tener un compañero que comparte este programa, pero que en realidad capta y asimila los temas. Y cada vez que usted me tira esos fuetazos, a mí me siento sentirme así acorralado, porque yo le doy respuestas positivas al público. Vamos a ver uno por uno, a ver si es verdad. Mire, lo primero que quiero decirle, Manuel, es que el público televidente tiene que entender que a veces, cuando está tratando de comprar una casa, la gente dice, ¿por qué yo no califico? ¿Por qué mi crédito está bajo? ¿Qué pasa? Para resumirle eso, cuando la persona tiene el crédito, que el puntaje, porque la gente se vuelve loco a veces yendo a las tiendas, aplicando por tarjeta o aplicando para comprar tal Y yo cosa. no tengo ese derecho. Usted lo tiene. Pero ¿y entonces? Cada vez que usted utiliza su tarjeta y que usted la pasa y que usted brega con su crédito, el puntaje suyo tiende a bajar. Porque hay gente que se la pasan aplicando por un celular, aplicando por tarjeta y todo eso le afecta. Número uno, a veces le baja el puntaje. Número dos, Manuel, hay personas que tienen 10 tarjetas de crédito y las tienen hasta el tope. Cuando digo hasta el tope, Machada, es que si tú tienes una tarjeta de $1,000 y tú le debes 900, la tienes al tope, eso te baja el puntaje. No. Claro. Pero ¿y entonces para qué yo tengo esa tarjeta si no la puedo usar? No, porque no es que tú no la puedes usar. Lo que sucede es que las tarjetas hay que usarlas menos del 50% para que tu crédito esté arriba, en el tope. Yo tengo una tarjeta con un límite de $1,000. ¿Qué es lo recomendable entonces? Que yo use $400. 400, 500 para abajo. Oh. Pero que no deje de pagarla a tiempo, porque cada vez que tú la pagas, si a usted le toca pagarla, ahora, el día 26, o hoy estamos a 26, te toca pagarla hoy, no la pague el lunes 27 ni el martes. Pues yo te cogido ahí. Tienen que pagarla 2 o 3 días antes. Yo le consumía $950. El puntaje tuyo baja automáticamente. Oh. Ahora, cuando tú mantienes tu tarjeta, por ejemplo, hay personas que tienen una tarjeta para comprar vuelos, que tú tienes $5,000 o $4,000 de vuelos. Usted puede comprar vuelos por $2,000, por $1,500, $1,800, pero páguela. Pero si usted le debe $1,800 a $4,000, no importa, su crédito va a estar bueno, porque no está viviendo de la tarjeta. Eso es para que usted sepa por qué a veces usted no tiene un crédito bueno. Otro punto importante, que las personas llaman, Benjamín, ya hace una semana o hace un mes que yo te mandé todos los papeles para comprar. Resulta que la persona quiere comprar una casa en Nueva York. Ajá. Y resulta que lo que reporta son 15, 20 mil dólares. No importa cuánto te ganes, es cuánto tú reportas al IRS. La gente no quiere entender. Por ejemplo, lo que hablamos de las casas. Que una persona tiene una casa de 2 y 3 familias, colecta la renta, pero no la reporta cuando llega la hora de los taxis. Entonces, Benjamín, yo le mandé todo lo que tiene que ver con una solicitud de un préstamo. Para aplicar para un mortgage. Para un mortgage. Ok. Pero que yo inmediatamente me fui en ese proceso y compré un carro para aumentar mi crédito, en vez que vea que tengo solvencia. ¿Eso afecta la aplicación que yo he hecho? 100%. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a la hora de tú comprar una casa, como te dije, lo que pasa es que el banco toma todas las... ¿Por qué tú crees que te chequean el crédito? Para saber todos los gastos que tú tienes mensual, porque es una hipoteca que tú vas a pagar. El banco tiene que asegurarse que tú produces con que pagar mortgage. Ya. A veces la casa es de una familia. Si no es de 2 familias o de 3, que eso te ayuda, pero cuando tú compras un apartamento o una casa, el banco te chequea el crédito. Mira, tú estás pagando 800 de carro. Tú estás pagando child support. Usted sabe lo que es cuando tú mantienes un hijo. Hey. Tú estás pagando $2 y $3,000 en tarjeta. Todo eso el banco te lo suma. Hey. Más lo que tú ganas al año, te dice tú no calificas. Mucha gente le han negado el préstamo porque tiene un pagaré de un carro de $800. Hey. ¿Qué es lo recomendable? Que antes de tú comprar el carro nuevo, Manuel, primero trate de comprar la casa. Después que usted compre la casa o su apartamento, entonces usted aplica en el dealer por el carro nuevo. Olvídese que usted se lo van a dar. Mi reparación. Del crédito. Sí, mi reparación. Simple e importante. Lo primero que yo les recomiendo a las personas con su crédito es que traten de correr el crédito.
y me diga, Benjamín, me corrí el crédito y aquí tengo a todos los acreedores que yo le debo. Sí. Ahí aparece el teléfono y todo lo que usted debe. No se desespere, no trate de pagar toda la deuda al mismo tiempo. Si usted tiene 10 colecciones o tiene 10 deudas, vaya mes por mes, una por una. Este mes voy a pagar una o dos. Yo le debo 2,000 pesos a alguien, me tiene en colección. Llame. Mire, mi nombre es Benjamín Cuevas. Te estoy llamando porque tengo una deuda en mi crédito de $2,000. Yo te doy el tanto por esa deuda. Si yo te doy el 50%, usted de una vez lo va a coger. De una vez lo acepta. Sí, porque- Pero Ajá. dígale que le mande prueba de que usted pagó. Que le mande recibo a un fax o a su email. Yo te estoy pagando, pero si tú no me mandas la prueba, yo no te hago el pago. De una vez te dicen, yo te lo mando de una vez. Cuando te llegue ese cobro, guárdalo. Porque eso es igual cuando tú vas a la corte. Si tú pagas un ticket de tránsito y tú no tienes prueba, Sí. el juez te va a decir, dame la prueba. Claro. ¿No tiene prueba? Esto es prueba. Si claro. tiene prueba, dismiss. Problema resuelto. Así es el crédito. Hágalo una por una. ¿Sabe por qué? Porque después que usted pagó todas esas colecciones, yo se los mando a los 3 buros de crédito y le quitamos las manchas. Y usted vuelve entonces a tener crédito. Usted ve como un niño cuando le ponen el pamper. Vuelvo a tener crédito, entonces hay que comenzar a construir mi crédito. De nuevo. ¿Cómo lo hago? Quitándolo, después que le quitamos todas las manchas, ¿cómo usted tiene crédito de nuevo? Mire, muchas personas no saben, Manuel, que si usted no tiene crédito y su hija tiene crédito, su hija puede llamar a usted a pedir una tarjeta extra con el nombre de su padre y el social y la dirección. Mándeme una tarjeta extra para mi padre. Y el crédito de ella se le pasa a usted. Si está bueno el de ella, se le pasa a usted. Ya. Puede mandarle 1 o 2 tarjetas. Su papá le puede hacer crédito a su hijo y su hijo le puede hacer crédito a su papá. Pero en mi casa ha ido en varias ocasiones los que venden la olla Prestige. Dice, venimos para ayudarte a construir y hacer tu crédito. Y digo, ¿de qué manera? Eso- Se me van de aquí. No, siempre y cuando usted haga el negocio bien hecho, eso es importante. Royal Prestige le puede hacer crédito. Si usted ordena una olla, usted hace un pago por un año, todos los meses usted le va a pagar 100. Ellos se lo reportan a los burós de crédito. Y si usted pagó a tiempo, usted tiene crédito. Es una línea de crédito. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que queremos es, entonces, ya tenemos todo el proceso. ¿Cómo lo resumimos para que la gente entienda prácticamente hasta dónde le beneficia esto? Todo eso que le beneficia, como le dije, lo primero que tiene que hacer la persona es prepararse. Después que tiene su crédito, Manuel, el crédito es una parte importante. Mientras mejor tiene el crédito, es mejor el interés que le va del banco, número 1. Pero para calificar, lo importante es el income, entre todo. Por eso yo le digo a las familias, no importa la nacionalidad. Aquí vienen dominicanos que traen 4 y 5 hijos y después todos empiezan a trabajar. Pero empiezan todo el mundo a jalar por su lado. O sea que no se unen, porque en la unión es que está la fuerza. Ustedes lo que tienen que hacer, su primera casa, unirse. Porque dime, ¿de qué sirve, Manuel, que hay un hijo que está pagando $1,500 de renta por allá? La otra se juntó con el novio o el marido y está pagando $1,800. Y el otro está pagando tanto. ¿Por qué la familia, entre todos, no compran una casa de 2 o 3 familias, se unen y después que la compren, un solo hace los pagos? Y después de 2 o 3 años, le sacan dinero a la casa y compran otra casa? No habrá sangre ahí. Porque la unión, lo que pasa es, Manuel, que la gente... ¿Por qué yo hablo siempre del centroamericano? El centroamericano ayuda a la persona. Entonces, el dominicano es como medio complicado. No es complicado, porque hay dominicanos inteligentes y hay personas que son razonables. Pero ellos te llaman a veces y te dicen, óyeme, pero ¿qué pasó? Que yo te llamé y que yo no califico y que yo te mando... No, es que eso no es así. El banco lo que quiere es prestar dinero, pero el banco te pide los requisitos. Necesita garantía. Mi hermano, pero si el banco te va a prestar a ti 700, 800 mil dólares, usted no se puede molestar porque el banco le pidió este requisito, porque usted es el que está buscando prestado. Y el banco quiere sentirse cómodo
Comfortable quiere decir cómodo. O sea, no es así como tú quieres. O sea que todo es un proceso. Hay que tener perseverancia y hay que ajustarse a los reglamentos. Cuando usted viene por migración, usted no se pone de grosero ahí en migración, porque aquí sí es verdad que lo amarran. Aquí sí es verdad que lo devuelven y lo meten preso. Tranquilito. No es que diga como allá, que se fajan de una vez los tigres con la policía a golpe. Tranquilo. ¿Se da cuenta? Yo espero que no lo cambie para que usted siga aprendiendo con esta universidad al lado de este maestro. Ahí está, pero estamos ya despidiendo este año 2021. La música, el maestro. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules, a beber ron, que venga morcilla, venga de todo. Y que te llame olvídenlo, ok, almorzarnos. Qué bueno que ustedes siguen ahí en este domingo, día 26. Y ya apenas quedan días para despedir el año. Nosotros nos abrigamos, nos abrazamos a cada uno de ustedes. Recuerden que cada quien hace su petición. Las 10 manzanas. Hay gente que para despedir el año cambian las ropas interiores. A mí me gusta ponerme las rojas para que me entre el año con fuerza. Pero que cada quien lo hace de manera distinta en función a la creencia, en función a su formación cultural. Pero también es un momento, señores, para que reflexionemos sobre qué ha pasado en el año que ya ha terminado, qué hemos hecho para bien y fortaleza de nosotros, de nuestra familia. Realmente hemos trabajado enfocado para ser mejores, para vivir en mejores condiciones, pero también el sueño americano, usted ha luchado para conseguirlo, porque Benjamín Cuevas siempre trae el secreto de cómo materializar ese sueño americano. Y esta es una época, a pesar de fin de año, muy buena para adquirir una vivienda y que forma parte de ese sueño, Benjamín. Tírela ahí ahora. Muchas gracias por la oportunidad que yo tengo con usted de poder expresar cuando usted hace esos planteamientos. Déjeme decirle algo, Manuel. Usted sabe que me preocupa porque muchas personas me llaman buscando ayuda hacia mí y yo siempre dispuesto a ayudarlo. Me preocupa algo que muchas personas tienen propiedades, más de una vez, pero personas que tienen una casa que ya tienen 20, 25 años con ella y que solamente le deben a veces 100. Y hay otros que tienen la casa hasta paga. Exacto. Y resulta que ellos andan preocupados, que me dicen, Benjamín, este mes, porque los biles, tú sabes que aquí los mortgages, aparte del mortgage, la luz, el gas, el agua o cualquier problema que hay que limpiar en la casa, el mantenimiento que hay que darle a una casa. Y a veces la gente, Manuel, me preocupa que no tienen dinero, que a veces las tarjetas las tienen, como usted dice, las tienen hasta el tope, porque tienen pago, compromiso, que tienen hijos estudiantes y que tienen que mandar dinero, que tienen familiares. Gente que están corta, lo que le quiero decir, personas que necesitan dinero. Yo pregunto, personas que ya que tienen edad suficiente. Manuel, ¿de qué te sirve tú tener una casa que tú tienes 300, 400 mil dólares de equity y usted no le saca dinero a la casa, ni le saca dinero, pero ni la vende? Entonces usted tiene problema económico para pagar el bill, o el que está apretado, que no tiene dinero hasta para comprar comida. ¿Y qué es lo que usted recomienda en este caso, entonces, Benjamín? Yo recomiendo que ya después de esta pandemia, después que este mundo pasó, Manuel, una persona que ya tiene 60 y pico de años, 70 años de edad, ¿qué es lo que anda dándole vuelta cuando puede pasarle la casa a los hijos? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene 60 y 70 años de edad? Manuel, que usted ve que a veces se le presentó que tiene un problema del seguro o que quiere aplicar para que le den un seguro, no se lo dan. Cuando tú eres dueño de una casa que cuesta 700, 800 y $1 millón, a veces tú quieres un seguro hipotecario, un seguro para ti o aplica y te dicen, te rechazan. ¿Por qué? Porque tú eres rico. El seguro es para los pobres.
Cuando tú no trabajas, cuando tú no tienes nada, usted de una vez le dan un seguro y lo aprueban. Eso es un seguro de vida. Seguro, no, seguro. Un seguro médico. Seguro médico. El Medicaid aquí. Pero cuando usted tiene una casa que cuesta $1 millón, $900,000, no aplique para eso, que ustedes lo van a rechazar. Claro. Porque usted es una persona adinerada. ¿Por qué usted tiene ya, después que tiene una casa que vale tanto dinero, véndasela a sus hijos? Digo vendérsela porque para que usted pasársela gratis, pasársela es si la casa está paga. Porque si usted tiene una hipoteca, todavía un mortgage, no se la puede pasar. Se la hay que hacer lo que se llama como si fuera una venta. ¿Por qué? Porque hay que pagar esa deuda. Y su hijo tiene que calificar para esa hipoteca. O sea, que es muy diferente. Ahora, si está paga, lo único que ya cuando la casa está paga, que no tiene mortgage, el título podemos sacar a tus padres del título y el abogado viene y lo pone a usted. Sacamos el título y lo quitamos, porque aquí lo que vale es el título. El título es que dice quién es el dueño. Claro, claro. Cuando la casa está paga. Durante la casa tiene una hipoteca, el dueño es el inversionista, el dueño de ese mortgage, el que invierte el dinero es el dueño. Tú tienes el título, pero hasta que tú no la pagues, la casa no es suya. ¿De quién es la casa? Del inversionista, el que te presta el dinero. Del banco. Del banco, pero el banco puede ser Chase, por ejemplo. Pero quien invierte el dinero es un inversionista. Claro. Y Chase lo que hace es que le da el servicio. Exacto. Tú le pagas a Chase y Chase tiene que darle el dinero al inversionista. Chase cobra una cuota por eso. Pero hay un inversionista que es el que pone la plata. Y tú vas y pagas en Chase. Eso es poniendo un ejemplo. Claro. En conclusión, Manuel, ¿qué es lo que yo le quiero decir a los que están mirando este show? Donde quiera que usted esté sentado, tranquilo, porque los domingos, esta escuela que tenemos aquí. Perdón. Esta es una escuela que tenemos aquí para que todos aprendan esto. Lo que queremos decirle, Manuel, es que si ya la casa suya está paga, usted está teniendo problemas económicos, que le faltan $100, $200,000, que tiene problemas para completar su hipoteca, su mortgage. ¿Para qué usted va a coger esa lucha? Cuando usted tiene 60, 70 años de edad, cuando usted puede venderle la casa a sus hijos, sáquele ese dinero, guarde ese dinero, su hijo que siga pagándola. Porque es una casa que se paga sola, porque tiene 2 y 3 apartamentos. Claro, claro. Sácale el equity. Por ejemplo, ahora, como está este mercado, que usted está mirando cómo está el año, estamos despidiendo este año, pero en el 2022... Se siente en el mercado, hay vida. Explosivo está eso. Y el año 2022 va a seguir explosivo. Ahora, en el 2023, yo no sé lo que va a pasar. Pero ahora usted tiene que aprovechar este mercado. Usted que está mirando este show y usted que tiene problemas de dinero, que a veces no tiene dinero para hacer una buena compra. Hay personas que ahora en estas Navidades no van a poder celebrar porque están cortos de dinero. ¿Por qué usted está corto? Véndale la casa a sus hijos que sigan pagándola y usted quédese con un cheque de $400, $500,000 y quítese ese mortgage que cuando usted después, usted puede, si usted tiene 60, 70 años, aplican por un apartamento de sección 8 o aplican para un apartamento y se lo dan. Óyeme, ¿por qué? Porque usted trabajó aquí 40 y 50 años, 30 años. Pero durante usted tenga una hipoteca en su nombre, a usted no le van a dar ni un apartamento, ni un programa de sección 8, nada le dan. Venda ahora, véndaselo a los hijos. Y si los hijos no califican, véndaselo a otro y tenga dinero. Porque ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Disfrutar de su dinero. Esa es la ventaja de comprar una casa joven, disfrutar y hacer esa inteligencia. Por eso en este programa nosotros acondicionamos a la gente y le decimos lo que hay, la verdad. Ahora, si usted quiere, como una amiga mía que está vendiendo la casa, que tiene 89 años y todavía está luchando, que quiere su casa, bueno, esa es su decisión. Siga ahí. Bueno, que después los hijos se van a matar, después los hijos van a ser enemigos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque van a pelear por la herencia. Mire el número de teléfono ahí de Benjamín Cuevas, el maestro. El real estate que realmente le orienta a ustedes. Llámelo ahora mismo, no pierdan tiempo, para que haga una cita. Él sabe cómo hacerlo. Así que seguimos con el ambiente de fin de año. 2021 ya lo estamos despidiendo de esta manera en Domingo Explosivo. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y son las cosas pequeñas, un te
Mis amigos, nosotros esperamos, Benjamín Cuevas y Manuel, el que ustedes le estén pasando bien, que este programa, que es el último del año 2021, sirva para reflexionar, para acercarnos a los nuestros, que seamos más seres humanos y acordarnos que después de la pandemia el desafío era volver a juntarnos. Nosotros abrigamos la esperanza justamente de que volvamos a juntarnos, a sentir ese calor que habíamos perdido, que se murieron tantos seres queridos y que no pudimos despedir, que no pudimos decir el último adiós porque ese bendito COVID nos estaba matando. Pero asimismo, después de la pandemia, mucha gente recibió su pesito, pero hay otros que perdieron casi todo y tienen serias dificultades aún para pagar el mortgage de la casa. Benjamín, hace más de un año que no están pagando la casa. ¿Usted tiene el alivio para esta gente, para ayudarlo? Bueno, primeramente quiero decirle a esa persona, cuando usted habla del COVID, mi compañero que está aquí, Yo no se lo pegué el COVID a usted. se salió debajo de una patana. Ese señor que está ahí se salió debajo de una patana. Y nosotros, muchos en Domingo Explosivo y los televidentes rogaron y rezaron por ese hombre. Y hoy está aquí dando cátedra. Ese señor, Dios sabe que los buenos no se los lleva. Se llevaron mucha gente buena, pero... Yo le di piquete al COVID. Sí. Gracias a mi Dios. Y lo felicito. Manuel, eso que usted acaba de decir es triste y lamentamos eso, pero no solamente muchas personas que no están pagando la casa. Recuerda que todavía hay gay en el Alto Manhattan y donde quiera. Negocios. En el mundo, óyeme, en Estados Unidos entero y en el mundo, todavía el gay está abajo. No lo pudieron abrir porque muchos recibieron ayudas, pero hay otros que la ayuda no les llegó a tiempo porque ya estaban al borde. Y cuando tú no tienes capital, usted vio el tema que yo toqué ahorita, cuando tú tienes una casa y tú no tienes capital, Te asfixia. te asfixia. Tú no puedes cuando tú no tienes aire. Entonces, ¿para qué es eso? Que yo le digo a usted, no se deje asfixiar. Si usted tiene una casa, no la pierda. Esto que usted dijo ahora, gente que tiene un año que no la paga. Hay personas que tienen hasta más de un año. Sí. Antes de la pandemia ya habían personas que tenían problemas con los pagos. Al llegar el COVID, la pandemia, se atrasaron más. ¿Qué pasa ahora? Que hay personas que se han hecho ricos, estos abogados, supuestos abogados, que se dedican para ayudar. Mentira. El abogado no le hable de ayuda. El abogado primero es mi dinero. El abogado, si tú no le pagas, tú no te sientas en la oficina. Óyeme, el abogado no está para perder tiempo. Es horas. ¿Es por hora? Es por horas. ¿Se da cuenta? Por hora. Entonces, tú me estás diciendo a mí, oh, pero hay una persona que me dice a mí, Benjamín, pero ¿y tú no cobras? No, yo recibo a cualquiera. Me puede llamar, puede venir. Y si aparece alguien que diga que me pagó a mí, está hablando mentira. Que eso es lo que yo le digo a las personas que están en este problema ahora mismo. Si el banco no te permite hacer una modificación, pues escucha bien, una modificación es cuando tú estás atrasado, si tú calificas, el banco te pone la deuda atrasada, te la pone encima de la deuda que tú tienes actual, y si tú tenías un 4, un 5, un 6 de interés, ¿cómo te ayuda el mortgage? Dándote un 2% de interés, que eso es lo que hacen los abogados que hacen eso, y te modifican el préstamo. Y la deuda que tú tienes, si debe 20 o 30, te la ponen encima o te la ponen aparte, que tú tienes que pagar esa deuda que se acumuló. Entonces ahí es donde entra. Pero muchos no tienen, el banco no le quiere modificar. Si el banco no le modifica, Manuel, entonces ahí entra que nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que tengo varios clientes que me han llamado, Benjamín, el banco no me quiere modificar la casa. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, usted lo que tiene que hacer es, si usted está pasando por eso, Manuel, que el banco no quiere modificarla, antes de que el banco se la cierre en foreclosure, haga dos cosas. Primero, pida lo que se llama el payoff. ¿Qué es el payoff? Es el balance de cuánto usted le debe a la casa. Y si su deuda que usted le debe el payoff con lo atrasado y todo, son $300,000 y su casa vale 400, usted no necesita hacer short sale. Usted la puede vender normal. Porque muchas personas a veces
está asustado Sí. y va a dejar que el banco, no, porque yo no quiero mudarme de mi casa, yo no la quiero perder. La va a perder. Si tú no la pagas, ni hace un chorcer, el banco tarde o temprano te la va a cerrar. ¿Qué yo recomiendo? Primero, mande a hacer una evaluación. La evaluación es saber cuánto vale la casa. Bueno, mi casa aprecia 400, yo le debo 360, 380, todavía usted la puede vender y sale limpio. Óyeme, es mejor hacer que te sobre menos, pero en caso de que no te permitan una modificación y tu casa debe más que lo que vale, ahí es donde entra lo que se llama un chorcer, una venta corta. ¿Por qué es un chorcer? Venta corta. Quiere decir que aunque usted deba $500,000 y su casa se vendió en 400, usted no tiene que pagar la diferencia. Por eso tiene que buscar un abogado o tiene que buscar un experto como la oficina que nosotros somos, porque los abogados te van a cobrar por hacer un chorcer. Yo no te voy a cobrar. La ventaja conmigo es que si es un chorcer, tú no tienes que pagar el abogado, no tienes que pagarme a mí, porque el banco tuyo me va a pagar todo a mí. Benjamín, es que Tú sales y es limpio. que usted es tan buena gente que usted no cobra de nada. No, yo cobro. Lo que pasa es que yo cobro, si usted tiene una casa, Benjamín, Manuel, y la pone a vender conmigo, yo cobro mi comisión. Ya. Pero una consulta, ¿para qué? Si usted quiere mi asesoría, ¿cómo comprar una casa? Si usted está refinanciando, yo no gano dinero. ¿Usted no ¿Por qué? gana dinero en refinanciamiento? No, quien gana dinero es el banco que está haciendo el refinanciamiento. Ahora, ¿por qué yo estoy aquí hablando y recomendando al banco? Porque el banco paga este programa. Por cada vez que yo le doy, yo este año, yo le di más de 40 o 50 refinanciamientos al banco. ¿Y usted sabe cuántas personas compró la casa conmigo? Más de 40 personas. Este año. Este año. Pero los que vendieron la casa conmigo también pasaron de 30 y 40 personas. O sea, estamos hablando que un récord en venta y en compra de vivienda. Este año Ah, no, actual. pero espérese. Y eso no es nada. Lo que viene es lo grande, Manuel, porque ahora, el año que viene, estamos preparando una oficina, porque yo me voy a retirar de mostrar casa y andar para arriba y para abajo. No. Pero no, porque yo voy a estar cogiendo la vida más suave. Oh. Yo cumplo 62 años y yo voy a vivir, yo voy a trabajar desde Miami, desde Neiva, Ah, pero Nueva York. Se me ve el hombre. No, pero vamos a estar 3 estudios. Hay un estudio en Nueva York, hay un estudio en Neiva y hay un estudio en Miami. ¿Para qué? Interconectado. ¿Por qué? Porque los clientes me dicen, Benjamín, no te me vayas porque yo todavía quiero comprar mi casa con usted. Y el asesoramiento está ahí. Mire el número ahí en pantalla. No lo despegue. Mírelo bien, Benjamín Cuevas. Llámelo. Y ahora mismo puede llamarlo. Marca el teléfono ahora mismo y coordina una cita con él. Vamos a continuar disfrutando de la música de fin de año. Alegre y contento. Así estamos. Ya volvemos. Te he prometido que te he de olvidar cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Benjamín, el fin de año yo me siento muy bien y ojalá ustedes, amigos que nos ven en República Dominicana, que nos ven en los Estados Unidos, en el mundo, puedan compartir con nosotros este último programa del año 2021. Yo lo veo a usted como sonriente, como que... Yo me siento afortunado porque, Manuel, imagínese usted cuántos televidentes que me mandan a mí bendiciones, que me dicen a mí, Benjamín, te felicito, este programa estuvo fantástico, yo he aprendido bastante y yo tengo tantas personas que te mandan a ti, óyeme, ese cariño, ese aprecio. O sea, eso no hay palabra para expresarlo. Benjamín, Yo me siento agradecido de todos ustedes. Benjamín me dijo en el segmento pasado que vendió unas 40 casas, que le compraron 30 casas, pero me habló aquí en los Estados Unidos. Y es que en República Dominicana usted no tiene power. Allá hay mucho power. Y Usted no llaman, tiene power en Santo Domingo. bueno, déjame decirle qué es lo que pasa con el power dominicano. Lo que pasa es que, primero, usted sabe que la economía y los negocios de allá no es como lo pintan. Allá el dominicano
como, o sea, yo hablo porque nosotros nos conocemos. Hey. El dominicano tiene dos cosas a nivel de bienes raíces. A menos que la propiedad no sea un punto estratégico y que esté un punto y que sea una cosa que va a ser una bomba de tiempo, Ajá. la gente viene y la compra y te la arranca de la mano. Pero si es una propiedad que no tiene demanda, pasa dos cosas con el dominicano. Está esperando que tú estés descricajado, que tú estés mala para comprártelo. Óyeme, el dominicano para comprar es ganga que quiere comprar. El dominicano es chivo. Mire, bronco. Pero pasa otra cosa. Pero también el dominicano cuando tiene una propiedad que la quiere vender, óyeme, si la tasación vale 8 millones, él quiere 10. O sea que lo que más vale es lo de él. Hey. Y quiere vender lo de él. Sin embargo, cuando viene el otro y te ofrece, si vale 10, te dice, yo te ofrezco 6. O sea que es una cosa increíble. Pero ¿tiene alguno usted en su ahora bajo la responsabilidad? Tengo muchas propiedades. Mire, si yo le presento esta villa que yo tengo en San Cristóbal, yo quiero que alguien que sea familia de Vladimir Guerrero o del hijo o de la familia, que le haga saber que eso está en Nizao, ahí cerquita, ahí al lado de la playa de Palenque, esta villa que está allá en San Cristóbal. Y le quiero mostrar los apartamentos que tengo en la capital. Alguien que ande buscando un apartamento de lujo en la capital, con elevador, o sea, con ascensor y todo, 3 habitaciones, sala, cocina de lujo, que me llame, que tengo un apartamento de lujo en la capital. Pero yo me voy ahora a Sajoma. En Sajoma yo tengo una casa con una propiedad que ahí cabe, un inversionista con dinero puede desbaratar y hacer una plaza. Pero tengo una en Villamella, nuestra amiga Lourdes, que vendió su casa conmigo aquí en el Bronx y también está vendiendo una plaza, un edificio que tiene allá en Villamella. Pero yo puedo amanecer, nuestro amigo Martín tiene un edificio de aquel lado que su mamá era profesora y me dijo, Benjamín, ya mi mamá tiene casi 90 años, Ajá. Queremos vender esto. Pero yo puedo amanecer aquí, tengo una finca de Eligio Martínez. Allá en Santo Domingo también. Óigame, yo tengo en Bonao, yo tengo en Neiva, yo tengo... Óigame, no hay una provincia que yo no tenga de venta. Entonces me equivoqué yo con el Power. Hay power, bastante. Nuestro hermano Carlos Batista me tiene una propiedad Pero de Juan allá. Carlos Batista no es farandulero. No, no. El presentador. No, ese Carlos no. Batista dice, esta es la corbata que tengo ahora, mírenla aquí. Y estoy usando tal perfume y ahí se le ve el tiempo. Mi hermano, eso es bulto nada más. Cuando tú investigas si tiene o no tiene, el carro se le queda por gasolina. O sea, eso es bulto nada más. Y aquí en los Estados Unidos, ¿cómo andamos con el manejo de las propiedades? Bueno, yo le dije a usted, en este diciembre yo adquirí varios listings que quiero ponerla, que el ingeniero me ponga la que tengo en Shirley, la que tengo en Hempstead, la que tengo en Willie High, la que tengo, óyeme, eso es la gente llamándome. Y me están llamando de Nassau County. Nuestro amigo Lora también cerró en Nassau County, que quiero felicitarlo por confiar en este equipo. Y todo es por recomendación, Manuel. Yo me siento afortunado. Yo me siento, mire, yo quiero darle gracias a todo ese público que estamos bien con ellos. Sí, no, indiscutiblemente nosotros en esta parte del programa, darle gracias encarecida a cada uno de ustedes que han dedicado tantos programas en los domingos para orientarse, empaparse. Gracias a los que han confiado en Benjamín Cuevas para adquirir su propiedad, a aquellos que se la entregaron y que la vendieron y que ya estamos con todos los poderes para este año 2022, continuar tratando de convertir en realidad el sueño americano. Bueno, hemos llegado casi a la parte final, pero ¿qué pasó con vámonos con otro tema el peaje? bueno. Con otro tema bueno. Pero y retornamos. ¿Qué le parece? ¿Usted como que quiere? No, está bien. ¿Usted se va para Samaná? Yo me siento bien. ¿Se va para Samaná? No, yo quiero que entonces cuando regresemos, que volvamos con el tema del peaje sombra, porque yo creo que los dominicanos merecen que le toquemos ese tema. ¿Ok? Vámonos a la música. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Bueno, gracias por seguir compartiendo este programa, agradecido de todos ustedes, pero yo no quiero despedir este año con una preocupación que tengo, porque me llegó ese rumor, esa bola,
Y yo, en realidad, yo tengo miedo que me vayan a cerrar este programa por este tipo de cosas que se van a decir aquí. Pero yo quiero que sea Manuel, porque él es el que tiene la información como un periodista documentado. Dime, ¿qué es lo que está pasando con el peaje de sombra, con las cosas? Realmente, ¿qué es lo que pasa? óigame, se ha roto un récord en este año que concluye en la República Dominicana en cuanto a operativos anticorrupción, y ustedes conocen todos los casos. Cayeron a la Cámara de Cuentas y hay 8 auditorías que todas han cerrado en rojo y han puesto al desnudo el despilfarro de los recursos del Estado, la cantidad de dinero y el enterramado familiar del pasado presidente Danilo Medina, donde toda la familia, sus primos, sobrinos, nietos, todos a través de esta trama defalcaron, y ya el proceso está casi a irse a un proceso de juicio de fondo. En lo que tiene que ver con el peaje sombra, en 13 años el Estado Dominicano pagó 26.500 millones de pesos dominicanos. Estaban pagando los primeros 10 meses semanal, óigase bien, 2.500 millones a la empresa esta de recursos brasileños. Pero la información, la voy a decir, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Usted se atreve? No. Mire, me la voy a jugar. Si usted se la juega. Mire, hay más de 10 militares. Tengo la nómina aquí, la lista, mire. Me la voy a decir. ¿Usted se atreve? Hay más de 10 militares que van a ser llamados. No, pero déjalo para el año que viene. Pasado funcionarios y ministros que se preparen. Yo creo incluso que el año no termina sin que la cárcel nuevamente vuelva a tener el país. Pero voy a decir los nombres. Diga eso en enero. Déjeme decir los nombres. Diga eso en enero, que si cierren no el digo show. los nombres, yo no vuelvo más a este programa. Manuel, Yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. ¿Usted quiere que cierre el domingo Yo lo voy a decir los nombres porque No, están aquí. en enero. No, yo lo voy a decir si no me voy de este programa. Déjenme hablar, Benjamín. Déjenme hablar. Hágalo. Déjenme hablar. Dígalo, usted es jefe. Usted No, que jefe, sabe. no tenga miedo, déjenme hablar. Yo no tengo miedo. Yo le estoy diciendo. Yo lo voy a decir. Diga. Y feliz Navidad a ustedes. Feliz. En el año que viene, en el próximo programa, va a temblar esto. Óigame, déjame dejar. Este programa es de él. No, yo lo voy a decir. Dígalo ahí, dígalo ahí. Que yo lo voy a decir. Navidad, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. No me salga huyendo, Benjamín. Mire, No me salga huyendo. Allá en Puerto Plata. No me salga huyendo. Venga para acá. A mi hermano, mire, yo tengo a Hidalgo, el profesor Hidalgo, a Lourdes Rojas, a la gente de Boston, Sócrates. Óigame, yo no tengo con qué palabras. Todos los clientes que compraron, cerraron conmigo, refinanciaron, compraron, utilizaron los servicios de este servidor, inmensamente agradecido. Yo me siento feliz de que ustedes hoy sean parte de este programa. Los quiero muchos y el próximo año los quiero ver aquí compartiendo conmigo. Feliz Navidad. No, feliz Navidad. ¿Por qué no me dejó hablar con miedo? No diga eso. No, que diga eso, no. Mi hermano. Usted le tiene miedo a que le cierren el programa que usted tiene. No, yo no. Llévenselo a este. Pero es lo que tiene miedo. No me estén temblando. En enero. No estén temblando. No estén temblando. Como a las 6 de la tarde, empezaría a beber y no para de señores a tomar.